Muy buenas tardes, mis queridos amigos y hermanos en el Señor. Dios me los bendiga mucho. Gracias al Señor que puedo estar aquí una vez más con ustedes y vamos a compartir en esta tarde un estudio que le puse por título Tiempos de refrigerio. Lo estoy basando en el libro de los Hechos, capítulo 3, el verso 19, donde Pedro, hablando a la gente, le dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Bueno, esta frase fue casi la última parte de un mensaje que Pedro estaba predicando aquel día que sanó al cojo que estaba sentado a la puerta de la Hermosa. La Biblia dice que ellos iban de camino para la oración, pero a la entrada del templo había un hombre que todos los días lo llevaban y lo ponían ahí para que pidiera limosna porque era cojo, o sea, paralítico, y no podía trabajar. Entonces, en aquellos tiempos, las personas que no podían trabajar, sus familiares los llevaban a un sitio público donde ellos pudieran pedir. Y así el que pasaba, si se compadecía y le daba algo, con eso él podía comprar algo de comer y no serle una carga a la familia teniendo que dárselo todo. Era una vida muy triste, ¿no? Muy deprimente, pero no tenían otra alternativa. Ese día ellos pasan y Pedro y Juan iban con la intención de entrar a orar cuando ven al cojo. Ese día ellos quizás no iban con la intención de hacer nada con el público, con la gente, sino de ellos ir a orar. Era el servicio de oración. Pero al encontrarse con este hombre, está muy curioso que el hombre no les pidió que oraran por ellos. Quizás no los conocía, quizás no sabía que tenía la oportunidad de ser sanado, ya que él era cojo. O sea, la Biblia le llama cojo, pero en realidad era paralítico, él no podía caminar. Posiblemente sus piernas nunca desarrollaron los músculos, no tenía la fuerza y estaba, siempre sentado ahí, posiblemente en el mismo piso, porque no, en ese tiempo todavía ni siquiera existían las sillas de ruedas. Así que lo que está es esperando. A veces decían una palabra, una limosna, por favor. A veces solamente con tener la mano extendida ya la gente sabe lo que están esperando que uno haga. Pero Pedro y Juan no llevaban ningún dinero con ellos. Sin embargo, Pedro se dio cuenta que si él le daba una moneda, lo podía ayudar en ese día a que él comprara algo. Pero si él lo levantaba, lo sanaba y ese hombre podía levantarse, entonces lo habría ayudado para toda su vida, poder tener una vida normal, trabajar y ganarse su sustento. Por lo tanto, Pedro dice la frase famosa: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y diciendo eso, extendió la mano para ayudarlo a pararse. Una persona que es paralítica y no ha caminado nunca, no tiene la idea de que sea posible que él se levante, porque ya él sabe que toda su vida no ha podido. Si solamente Pedro le hubiera dicho que en nombre de Jesús levántate, él posiblemente no hubiera ni hecho el intento. Pero como Pedro le extendió la mano, y luego nosotros vemos que Juan también, porque él dice que él iba agarrado de los dos. Aparentemente Pedro le extendió la mano y Juan vino por el otro lado y entre los dos lo ayudaron a pararse. Yo me imagino que este hombre estaba un poco como asustado. Él nunca ni pidió que lo sanaran. Él no tenía la fe ni nada. Todo fue Pedro, el impulso y la fe de Pedro, el que logró ese milagro para la gloria del Señor. Porque Dios sabe por qué hace las cosas y cuándo es importante que algo suceda. Así que eso fue un milagro planeado por Dios y hecho sin que la persona pidiera ni siquiera que oraran por él. Pero se levantó y yo me imagino que al principio sus pies
no acostumbrado a pararse nunca, él estaría bien extraño y estaría como agarrándose fuerte de los dos hombres que lo ayudaron a pararse. Pero cuando vio que sus pies estaban firmes, dio un salto y vio que podía. Entonces se entusiasmó tanto que dice la Biblia que no soltó a Pedro y a Juan. Él estaba agarrado de él, yo me imagino que fuertemente, porque al principio él estaba asustado, temeroso. Él estaba bien agarrado de Pedro y Juan, y cuando él empezó a saltar y él vio que pudo dar un salto, sus pies estaban fuertes, ya tenía toda la fuerza que necesitaba, empezó a caminar y a dar saltos y a gritar. Ahora usted se puede imaginar ese espectáculo. Dice el capítulo 3 del libro de los Hechos que entró en el templo. Ellos estaban a la puerta y él entró, quiere decir, salió caminando, corriendo, entró al área del templo, saltando y gritando. ¿Qué gritaría? Dice la Biblia que estaba alabando a Dios. Cualquiera de nosotros que reciba un milagro así, que nunca ha caminado y de momento camina, tiene una emoción que no la puede aguantar. Y este hombre a lo mejor iba gritando, gloria a Dios, aleluya, puedo caminar, pero no soltaba a Pedro y a Juan. Ya no era porque tuviera miedo que se iba a caer, ya era porque a lo mejor no lo pensó y como al principio se agarró de ellos, no lo soltó. Así que con el mismo impulso que él iba, Pedro y Juan tenían que ir al lado, brincando al lado de él y corriendo, porque si no se iban a caer al piso. Usted se puede imaginar qué espectáculo era ese. La Biblia dice que se amontonó una multitud de gente. Al final dice que se convirtieron como 5,000, así que se aglomeraron una cantidad de personas increíble. El escándalo, el alboroto, la gritería y la novedad. Porque dice la Biblia que la gente lo reconocía, que él era el cojo, que ellos estaban acostumbrados a verlo. Ellos sabían que ese hombre no podía caminar y que año tras año estaba ahí sentado, día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Ahí está el hombre esperando que por misericordia alguien le dé una monedita y de momento lo ven corriendo, saltando y dándole gloria a Dios. Era una cosa grande, era un evento que no se podía pasar por alto. Pero como él llevaba agarrado a Pedro y Juan, quién sabe si a lo mejor dijo algo como estos hombres me sanaron o algo así. Porque lo primero que Pedro empieza a hablar es a explicarle a la gente, porque ustedes se sorprenden de ver esto como si nosotros hubiéramos hecho algo. Él empieza a tratar de explicarle que no es ningún poder, ninguna magia, ningún truco que ellos pudieron hacer, sino entonces le aprovecha la oportunidad para predicarle a Cristo y a decirle, ¿se recuerdan a Jesús que ustedes todos dijeron que querían que lo mataran y lo crucificaron? Ustedes son culpables de la muerte de Jesús, pero Dios lo levantó de los muertos. Pero ahora yo sé que ustedes hicieron eso por ignorancia, porque todas estas cosas tenían que suceder. En otras palabras, ¿se recuerdan que Pedro, cuando Jesús le dijo la primera vez que era necesario que él muriera, trató de convencer a Jesús de que no, Señor, no deje que eso pase? Al fin, la mente de Pedro pudo captar la realidad y cuál era el propósito que Jesús había venido al mundo y por qué era necesario que Jesús muriera para que nos redimiera de nuestros pecados. Entonces, inmediatamente que les dice eso, o sea, él no les dice eso como para acosarlo, como para decirle, ustedes hicieron algo horrible, increíble, que se hayan comportado de esa manera y empezar a insultarlo. Ese no era el propósito del mensaje. El propósito del mensaje, mencionó eso como introducción, era para explicar por qué y cómo ellos estaban haciendo ese milagro. Él le dice a ellos que ellos están haciendo esto en el nombre de Jesús. No es ningún poder mágico, sino que Jesús les había dado poder o autoridad para que en su nombre ellos hicieran las sanidades que anteriormente Jesús realizaba.
Entonces allí inmediatamente le da unas instrucciones de qué es lo que ellos tienen que hacer. Como le dijo, yo sé que ustedes hicieron esto por ignorancia. Entonces continúa diciéndole, así que, y es el verso que nosotros leímos, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Para nosotros, como cristianos, sabemos la importancia de esas primeras dos cosas que Pedro le dijo a ellos que ellos tenían que hacer. Pedro le está hablando a un grupo de judíos que conocen la ley de Dios, pero solamente la ley que Dios le dio a Moisés. Han oído de Jesús, pero no han creído que Él es el Mesías. Al contrario, se han dejado llevar de lo que los fariseos decían de que Jesús era como un impostor. Él estaba tomándose autoridades en forma de blasfemia, tratando de hacerse igual a Dios. O sea que ellos estaban del lado de los fariseos. Y por eso es que Pedro le dice que ellos tienen que arrepentirse y convertirse. Toda persona que no ha entendido lo importante de la muerte de Cristo y no vive de acuerdo a lo que Cristo espera que nosotros vivamos, necesita pasar estos dos primeros pasos que Pedro dice. Arrepentirse quiere decir reconocer nuestros errores. Quiere decir que nosotros no debemos de excusarnos o echarle la culpa a otra persona. Bueno, yo sé que yo he hecho mal, pero lo que pasa es que a mí me criaron así, así, así. O lo que sucede es que la gente me molesta y me provocan y por eso yo actúo de esta manera. No puede haber justificación para las malas acciones que nosotros hacemos. Cuando hablamos de arrepentimiento, quiere decir reconocimiento de que hemos actuado mal. Pero no solamente un reconocimiento como estilo remordimiento, que me siento mal y me siento muy culpable, sino que yo sé, reconozco que he hecho mal, pero estoy dispuesta a pedirle a Dios que me perdone. Eso es el arrepentimiento. Y lo segundo que Pedro le dice es arrepentíos y convertíos. No es lo mismo. No es lo mismo. Han habido personas que se arrepienten. Han habido personas que pasan al frente en la iglesia, en el altar y lloran después de haber oído un mensaje que tocó sus corazones, pero no se convierten al Señor. Cuando salen de la iglesia, regresan a su misma vida y como que se olvidan de lo que sucedió, se olvidan de lo que oyeron. Entonces, en un momento, Dios toca su corazón, sienten que han hecho mal y necesitan arrepentirse, son hasta capaces de ir al frente, pero no pueden dar el segundo paso de convertirse. La palabra convertirse significa volver o regresar. Y no basta con nosotros reconocer que hicimos mal, es necesario regresar a Dios. Es necesario alinearnos con la palabra de Dios. Hemos hecho mal, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? Y comenzar a alinear mi vida con lo que Dios quiere que yo sea. Cuando nosotros nos arrepentimos del mal que hemos hecho y regresamos a Dios, entonces Dios trae un refrigerio a la vida. Y hablando de la persona que por primera vez viene al Señor, ese refrigerio significa la paz que Dios da. De la persona que está haciendo el mal, puede que disimule y trate de parecer que está muy feliz, pero por dentro tiene un sentido de culpabilidad grande. Por dentro tiene unos temores de qué va a pasar después que yo me muera, o no querer morirme porque tengo miedo, no sé lo que va a pasar y cosas así. La culpa es lo peor porque nadie te tiene que acusar. Tú sabes que lo hiciste mal y tu misma conciencia te acusa y la culpa a veces hace a la persona desesperarse y volverse loca porque sabe que ha hecho mal y no sabe cómo reparar el mal que hizo. Por lo tanto, al ser perdonado por Dios, ese sentido de culpa se desaparece
y la paz de Dios viene a uno y uno empieza a sentirse feliz por primera vez. Uno empieza a sentir que el peso de ese pecado que uno había cometido ya no está sobre uno porque Cristo lo quitó de nosotros. Pero ahora vamos a lo que corresponde a nosotros, los que ya somos creyentes. Nosotros sabemos que esos dos primeros pasos son indispensables para que sean borrados los pecados. ¿Qué es lo que Pedro le está explicando a ellos? Arrepiéntanse y conviértese para que sean borrados sus pecados. Pero la próxima frase, y para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, nosotros, los que ya somos cristianos, también podemos experimentar ese refrigerio de parte de Dios. Lo experimentamos por primera vez en el día que nos convertimos, pero pasa el tiempo. Y como ninguno de nosotros es perfecto, a veces cometemos errores. No lo hacemos intencionalmente, pero a veces alguien nos molesta y perdemos la paciencia y decimos cosas que no debíamos de haber hecho. Algunas veces, no siempre. Nosotros realmente, si nos hemos convertido, estamos tratando de servir al Señor y tratando de agradar a Dios. Pero ustedes saben que por nuestras propias fuerzas, hasta el mismo Pablo decía, encuentro esta ley dentro de mí, que yo quiero hacer el bien y el mal como que lo supera y termino haciendo el mal que no quería hacer. Y nosotros sabemos que esa es una gran realidad. Nosotros como seres humanos a veces cometemos falta, a veces no nos comportamos como debíamos de comportarnos, algunas veces, no siempre, pero algunas veces hacemos las cosas incorrectamente y eso nos molesta. Entonces tratamos de callar la conciencia, decir, bueno, no, yo le vengo sirviendo al Señor, Dios sabe que soy débil, pero la conciencia nos molesta y nosotros como cristianos tenemos que aprender a humillarnos delante de la presencia del Señor. Y cada vez que usted comete una falta y cada vez que usted se humilla delante del Señor y le admite al Señor que entiende que ha fallado, usted recibe ese alivio, ese refrigerio que dice aquí el apóstol Pedro que viene del Señor, de la presencia de Dios, vienen los tiempos de refrigerio. Bueno, la palabra refrigerio significa el alivio que uno siente después de haber pasado mucho calor. Y nosotros sabemos que físicamente hablando hay dos maneras de refrescarnos del calor. La primera es bebiendo agua. Usted tiene mucho calor y el calor lo hace sudar. Nuestro cuerpo necesita cierta cantidad de líquido, pero el calor nos hace sudar y el cuerpo pierde ese líquido. Si usted no toma agua, el cuerpo se debilita. Es lo que los doctores llaman, se deshidrata. Y entonces pierde la fuerza. Eso es si ha pasado mucho tiempo sin tomar agua y está perdiendo el líquido de su cuerpo, pero no está recibiendo. Así que una de las maneras de darle refrigerio al cuerpo es tomando agua. Pero hay otra manera también. Cuando uno está afuera en el calor del día, ese calor nos hace sudar. La temperatura de nuestro cuerpo sube. Usted si se toca la piel, usted nota que se siente caliente y por eso es que el cuerpo suda. Por lo tanto, cuando usted llega a su casa y toma un baño, se da un buen baño, o cuando salta en la piscina y se mete ahí debajo del agua, ¡ay! Se refresca el cuerpo. Inmediatamente el agua refresca ese calor del cuerpo y hidrata también la piel por el agua, por los poros, y cuando usted sale del baño, usted se siente refrescado, se siente diferente, casi que se siente como una nueva criatura después de haber pasado un día de calor. Cuando Pedro usa esa expresión para que venga del Señor tiempo de refrigerio, yo creo que nosotros podemos relacionar el refrigerio material y físico
con el refrigerio espiritual, porque Pedro está hablando en el sentido espiritual. Y el calor del día lo podríamos comparar con las pruebas, todas las situaciones adversas que nos vienen de momento, los contratiempos, las injusticias de la vida, los desprecios que a veces uno tiene que soportar y hasta las enfermedades y las pérdidas de seres queridos. Todas esas cosas pueden representar el calor del día que nos agota, que nos hace sudar, que nos quita las fuerzas. Esos problemas y situaciones nos afectan emocionalmente y también espiritualmente. Y con esas situaciones nos quedamos como sin fuerzas para seguir adelante. Había un corito que salió hace muchos años atrás que decía: cansado del camino, sediento de ti. Me he quedado sin fuerzas y por eso vengo a ti. Nosotros, la vida, a veces el mundo usa esa expresión, nos da duro. Quiere decir que nos suceden cosas que son fuertes y difíciles de soportar. Y eso lo pudiéramos comparar con el calor del día. Entonces, el refrigerio que Dios está ofreciendo es no que nos demos un baño, porque eso es totalmente físico, sino que nos acerquemos a Dios. Fíjese que las instrucciones de que Él había dado a los no creyentes era arrepentidos y convertidos. Pues si nosotros, cada vez que nosotros nos acercamos a Dios, podemos recibir ese refrigerio de parte del Señor. Porque el que más o el que menos pasa luchas, problemas, enfermedades, situaciones que están fuera de nuestro alcance, que no se pueden resolver. Cosas que por más que uno se rompa la cabeza, uno no encuentra cómo arreglarlas. Cosas que quizás no debieran ni de haber sucedido, pero sucedieron. Pero venimos al Señor. Nosotros tenemos ese recurso que podemos acercarnos al Señor confiadamente, dice el apóstol Pablo. Podemos acercarnos a Dios con confianza para alcanzar de Él misericordia y encontrar el oportuno socorro. Cuando nosotros venimos con todas esas situaciones que nos agotaron, el Señor de su presencia nos inunda, como que viene una lluvia sobre nosotros que nos refresca, porque el Espíritu Santo es comparado con el agua muchas veces. Y también cuando nos acercamos al Señor, escuchamos su palabra, leemos en la palabra, es como estar bebiendo agua pura que refresca e hidrata el cuerpo de los problemas y las situaciones de esta vida que no tienen soluciones. Un día Jesús se levantó en medio del templo y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y ahora vamos a cogernos ese texto para nosotros. Hay veces que nos sentimos sedientos, a pesar de ser cristianos. A pesar de ser cristianos, a veces tenemos que soportar situaciones muy desagradables. A veces tenemos que tratar con gente que son difíciles. A veces tenemos situaciones económicas que nos hacen vivir en situaciones apretadas. Muchas veces no tenemos lo que queremos. A veces la gente no nos comprende. A veces la gente nos puede hasta despreciar. Y nosotros, como somos seres humanos, nos podemos sentir afectados por esas situaciones. Pero tenemos un recurso. Podemos acercarnos a Dios y beber de Él. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. A mí me gustaba mucho un coro de Marco Barriento que decía: quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Y luego el coro decía: dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Lo necesito más.
Somos nosotros los que necesitamos de Dios. No es que nosotros vamos a orar porque Dios necesita que nosotros lo adoremos. Nosotros necesitamos adorar a Dios porque nosotros somos los que estamos faltos, nosotros somos los que estamos sufriendo, nosotros somos los que estamos en situaciones desesperantes. Pero podemos ir, como dice el apóstol Pablo, con confianza porque Él es un Dios bueno. No es que tengamos que ir a suplicarle como si estuviéramos tratando de torcerle el brazo a un Dios que no quiere hacernos caso. No es así. Tenemos un Dios bueno que está solo esperando que nosotros nos acerquemos a Él porque Él quiere bendecirnos. El asunto es que muchas veces nosotros queremos una ayuda material y el Señor está más interesado en la ayuda espiritual, en calmar nuestros temores, en calmar nuestras ansiedades, en mantenernos tranquilos y confiados en Él. Y nosotros estamos mirando a nuestro alrededor los problemas y queremos que Dios resuelva todos esos problemas. Pero es como cuando Jesús vio a los discípulos apurados porque había una tormenta en el mar y fue donde Él, caminando por encima de las aguas, sin calmar la tormenta. Era obvio que lo que ellos querían era que la tormenta parara. Pero el Señor no estaba tan preocupado por la tormenta, el Señor estaba preocupado por ellos. El Señor estaba viendo que estaban a punto de perder la fe. Es más, que vieron a Jesús, que Jesús venía a ayudarlo y en vez de ver a Jesús, vieron un fantasma. ¡Ay! Entonces se asustaron más. ¡Un fantasma! Así, a ese punto habían llegado. Por eso es que tantas veces el Señor nos dice en su palabra que no temamos, que no nos angustiemos, que no nos desesperemos, porque cuando cogemos miedo, le damos cabida al miedo, se nos bloquea la vista espiritual. Ellos hubieran dicho, ¡ay, qué bueno! Al fin Jesús se está acercando para ayudarnos. No, ellos no vieron a Jesús acercándose. Ellos vieron un fantasma, pero era Jesús. Y con tanto amor y tanta misericordia que en vez de decirle, parece mentira, yo no puedo ni creer que hombres grandes como ustedes todavía tengan miedo a los fantasmas. Tan paciente. Fíjate cómo el Señor no se asusta ni se sorprende de nuestras reacciones ignorantes, vamos a decir, falta de madurez espiritual. Y le dice, no tengan miedo, soy yo. Tratando de calmarlos. Jesús quería calmarlos a ellos, no a la tempestad. Si tú tienes un problema y es un problemazo grandísimo, tú estás orando y tú no sabes por qué Dios todavía no ha cambiado la situación, míralo de esta forma. El Señor quiere calmarte a ti. El Señor quiere que en medio de tu problema tú aprendas a confiar en Él. El Señor quiere que en medio de tu problema tú puedas abrir tu vista espiritual y verlo a Él. No estamos viendo fantasmas, estamos mirando fantasmas por todos los lados. Deja de mirar fantasmas y mira a Cristo. Eso es lo que Él quiere hacer. Al acercarnos a Cristo, nosotros saciamos la sed espiritual. Puede que nosotros tengamos un montón de problemas materiales, pero el Señor está preocupado por nuestra condición espiritual. Y cuando nosotros vamos a Él de rodillas, Él satisface esa sed espiritual que hay en nosotros, ese temor, esa ansiedad, que era lo que el mismo salmista aprendió. Y él dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. O sea, lo libró a Él del miedo que Él tenía. No dice, y cambió todas mis situaciones difíciles. Y arregló, resolvió todo lo que me estaba molestando. No dice eso. Me libró de mis temores. El Señor calma la angustia que hay dentro de ti, el temor que hay dentro de ti, la inseguridad de qué es lo que va a pasar. Si estamos en las manos de Dios, ¿qué puede pasar? Lo peor que pueda pasar es que nos morimos y eso sería mejor porque nos vamos con el Señor. Entonces, ¿por qué nos vamos a preocupar? Tenemos que aprender a descansar en las manos de Dios y a sentirnos felices en la presencia del Señor.
cuando nosotros nos acercamos a Cristo, es como si estuviéramos hidratando nuestro ser interior, nuestro ser espiritual, con el agua de vida que solo Cristo puede dar. Él le dijo a la mujer samaritana, el que beba de esta agua, después del rato vuelve y tiene sed, pero el que bebe del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Y eso es lo que el Señor quiere, darnos de su agua de vida que nos satisface para siempre. Entonces el apóstol Pablo, cuando le está escribiendo la carta a Tito, le dice esto en el capítulo 3, verso 5. Nos salvó, hablando del Señor Jesús, nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así que él habla de la salvación como el lavamiento de la regeneración. Lavamiento es como darse un baño. Cuando nosotros vinimos al Señor, vinimos agotados, sudando, pero es que hay veces que aún después de cristianos tenemos una situación tan dura y tan difícil que nos agota y nos hace sudar. El que no conoce al Señor necesita saber esto, pero nosotros también lo necesitamos, porque a través de la vida, más tarde o más temprano, nos tocan pasar situaciones muy difíciles. Y cuando nosotros estemos en una situación difícil, donde no le vemos salida de ninguna forma, sabemos que el Señor la puede resolver y eso refresca nuestra vida. Ese baño es obra del Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo a Tito. Y es la regeneración. Regenerar quiere decir hacer nuevo. Y nosotros siempre hablamos de la regeneración al principio, que uno cambia de la vida de pecado y empieza una vida nueva, que es el nacer de nuevo. Pero cuando nosotros estamos en una temporada dura, donde estamos pasando tiempos de sufrimiento, que no los podemos evitar, porque las cosas de la vida, como dije anteriormente el refrán, la vida nos pega duro, y llegan unos momentos en que nos sentimos deprimidos. Yo no sé si usted conoce a alguna persona que es cristiana y está deprimido. ¿Los hay? Y a veces son situaciones reales, que ha pasado tantas cosas, la vida le ha sido tan dura y tan difícil que esa persona no encuentra cómo sobreponerse a todos los problemas que tiene. Pero nosotros tenemos el recurso de poder ir al Señor y Él nos renueva. El profeta Isaías lo explicó bien claro. Dice que Él renueva nuestras fuerzas, le da fuerzas al que no tiene ninguna. Y nosotros levantamos alas como las águilas y volvemos a volar. Y dice que vamos a caminar, si no nos vamos a cansar, vamos a correr y no nos vamos a fatigar. Eso no se está refiriendo al cuerpo físico, se está refiriendo en el sentido espiritual. Nosotros nos agotamos emocionalmente y espiritualmente. ¿Y sabe por qué? Porque cuando las cosas están muy difíciles y la mente no puede entender por qué está pasando lo que está pasando, llega el corazón también. Y empezamos a sentirnos incómodos hasta con Dios mismo. Pero ¿por qué Dios no hace algo? ¿Pero por qué Dios permite que esto pase? Es la voz del enemigo, pero es que nosotros la estamos aceptando y somos cristianos. Y por eso es que nos afectamos espiritualmente, porque el enemigo logra ponernos en contra de Dios. Es como si Él te estuviera diciendo, tú ves, tanto que oran, Dios no le importa. Es que a lo mejor no está ni oyendo lo que ustedes dicen. ¿Tú crees que Dios está oyendo? Dios no, ¿cómo va a oír a tanta gente en tantos países? Eso es imposible. Y llega un momento que si la situación se alarga, pasa mucho tiempo, no cambia, empezamos a creérnoslo. Quizás Dios no me oye, quizás no le importa, quizás no tiene tiempo. Eso es un decaimiento espiritual.
Algunas veces, algunos cristianos pasan por eso. Gracias al Señor por los cristianos fuertes, que aunque el enemigo los tiente, saben resistir y echan para adelante, porque también los hay. Hay cristianos que se paran firmes y el enemigo trata de ponerle esos pensamientos y saben cómo rechazarlo, y aunque no puedan entender lo que está pasando, se mantienen fieles. Pero muchos otros creyentes no logran hacerlo y caen en tiempos de depresión. Yo he conocido varias personas que, siendo cristianas, hasta toman pastillas para calmar los nervios porque no hayan cómo más calmar sus ansiedades. Pero Dios nos ha dado el recurso de venir al Señor con todos nuestros problemas. Jesús mismo dijo: venid a mí los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Quiere decir que es cuando nuestra carga es más fuerte de lo que nosotros podemos. Tenemos que llevársela al Señor, entregársela al Señor, decir: Señor, estoy cansada de soportar esto, estoy cansada de llevar esta carga y no puedo. Entonces el Señor dice: yo te haré descansar. En otras palabras, tú no sabes cómo lo vas a hacer, pero yo lo voy a hacer por ti. Yo te voy a dar descanso. Y ese es el refrigerio del que habla Pedro. Cuando nos acercamos al Señor, del parte del Señor vienen tiempos de refrigerio. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:16. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Quiere decir que el Espíritu Santo, que es el que el Señor dejó, se recuerden que dijo: les voy a dejar otro consolador, cuando yo me vaya no los voy a dejar solos, no se van a quedar huérfanos, les voy a enviar otro consolador. El Espíritu Santo está aquí con nosotros, y Él es el que, por medio de Él, nosotros hemos sido lavados, refrescados, recibido esa agua que quita el calor del día, el agotamiento que teníamos de tener que soportar tanto, lo podemos relajar. Es que cuando tú entras en la presencia del Señor y abres tu corazón al Señor, sacas esa carga que tienes adentro. Es como si el cuerpo tuviera unas válvulas y va saliendo eso de ti, y en vez va cayendo esa agua fresca del Espíritu, refrescándote, quitando el calor del día, bajando la temperatura, que ya tu cuerpo te parece que va a explotar. Pero el Señor trae ese alivio a todas esas cosas que calentaron tu cuerpo y te hicieron sentir como que ya no podías resistir más, y de momento sientes que tienes nueva fuerza. Tú ya creías que no podías más, pero el Señor te dio nuevas fuerzas. En Hebreos capítulo 10, verso 22 nos dice así: acerquémonos, está hablando de acercarse al Señor, acerquémonos con corazón sincero. Estas son instrucciones de cómo ir al Señor. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. No podemos ir: ¿me irá a oír el Señor o no? ¿Habrá un Dios allá arriba o a lo mejor no hay nadie oyendo? No podemos ser incrédulos. Dice: con plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia. O sea, ya nos hemos arrepentido si le hemos fallado al Señor, si hemos ofendido al Señor, aún dudando de que Él se preocupe de nosotros. Eso puede ser ofensivo al Señor. Y no hay cosa mejor que, cuando uno se acerca al Señor, humillarse delante del Señor. Reconocer que somos humanos y fallamos, aunque no queremos fallar. Entonces, una vez que han sido purificados los corazones de la mala conciencia, dice: y lavados los cuerpos con el agua pura. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, cada vez que lo hacemos, vienen del Señor esos tiempos de refrigerio. Y el Señor, con su agua de vida, refresca. Así es como el Señor lo explica.
El refrigerio espiritual nos viene a nosotros por el Espíritu Santo, que es enviado por Dios como nuestro ayudador, como nuestro guía y como nuestro maestro. ¿Y cuánto nosotros necesitamos un refrigerio espiritual? No solo cuando por primera vez nos convertimos al Señor y Dios perdonó nuestros pecados y nos sentimos aliviados del peso de la culpa. Es que aún después del tiempo y estamos sirviéndole al Señor, en algunas ocasiones le fallamos al Señor. Hay veces que no sabemos resistir las tentaciones, solo algunas veces. No sabemos mantener una conducta correcta y agradable a Dios, solo algunas veces. ¿Ve? Generalmente nosotros tratamos de hacer lo bueno, pero algunas veces, bueno, quizás usted no, pero en algunas iglesias, otros cristianos que yo he conocido no logran vivir como Dios espera de ellos, algunas veces. Entonces, en esas veces nuestra conciencia nos acusa. Aunque nadie lo sepa y aunque nadie te lo diga, tu propia conciencia te acusa. Tan cristiana que tú dices que eres. Pero hablaste así, pero mira lo que hiciste. Nuestra propia conciencia. Por eso es que todos necesitamos un refrigerio espiritual que hidrate nuestra alma, que nos refresque del calor del día, de las luchas que nos hacen perder la paciencia, de los abusos que otra gente comete contra nosotros, de los que siguen caminando como si no hubieran hecho nada, de las pruebas que nos llegan a pesar de nuestro esfuerzo en agradar a Dios, de las enfermedades que nos atacan y no se quieren ir, del dolor de perder seres amados que no debían de haberse ido tan pronto. Esas y otras cosas nos agotan, nos hacen sudar, nos hacen sentirnos cansados, hasta un punto que nos parece que no vamos a resistir más. Pero el Espíritu Santo te quiere dar un refrigerio hoy. Y Jesús todavía está diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esa sed de ser comprendido, esa sed de ser apreciado, de que se reconozca el esfuerzo que nosotros estamos haciendo, esa sed de ser tratado con justicia, que paren ya los abusos, esa sed de la dignidad y del respeto que todo ser humano merece. Tú y yo podemos saciar nuestra sed acercándonos a Cristo, porque Él nos conoce, Él sabe lo que tú estás pasando, Él te ama y Él desea lo mejor para ti. Y Él tiene el agua de vida que va a saciar tu sed. Así que, mi querido amigo, vamos a cerrar nuestros ojos en este momento. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude siempre a venir a Él confiadamente. Siempre que sintamos ese agotamiento, saber que lo que tenemos que hacer es acercarnos a Él para recibir ese refrigerio espiritual. Bueno, mi querido hermano, pues esto va a ser todo por hoy. Dios me los bendiga. Gracias por conectarse. Y si esta palabra fue de bendición para ustedes, compártala con alguna otra persona en su muro. Lo puede poner otras personas que quizás no están entre mi lista de amistades, pero en la de ustedes, se puede beneficiar. Dios me los bendiga. El jueves próximo estaré aquí otra vez a esta misma hora. Yo soy la pastora Raquel Martínez.